Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía. Hoy los mercados financieros del mundo sufrieron un colapso económico histórico que no había ocurrido desde el lunes negro del 87, y ante el temor sobre una recesión en Estados Unidos es que grandes compañías e inversionistas se vieron afectados. Nuestras finanzas están muy fuertes, desde luego somos vecinos de Estados Unidos. Nosotros podemos resistir un poco más. También hay fortalezas enormes de nuestra economía que nos permiten que, si bien haya cambios en la paridad frente al dólar, de todas maneras el mercado interno hoy está mucho más fortalecido. Tras esta caída, así cerraron los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida del 0.89%. Wall Street cerró en su peor jornada en 2 años. El Dow Jones perdió 2.60% y el Nasdaq bajó 3.43%. En Europa, Madrid bajó 2.34%, Milán 2.27%, Londres 2%, Frankfurt 1.82% y París 1.42%. En Asia, el Nikkei japonés presentaba la pérdida más pronunciada, 12.4%, seguido del Kospi de Corea del Sur, que perdió 8.77%. Y el Hang Seng de Hong Kong perdió 1.46%. Sin embargo, en la apertura del martes, el Nikkei 225 se recupera, subió hasta 10.7%. Vamos a cambiar de tema. Tras años de espera, trámites y varios procesos judiciales, 6 personas víctimas de los atentados con granadas en los festejos patrios de septiembre de 2008 en el Zócalo de Morelia, Michoacán, lograron que el gobierno federal apruebe la indemnización a la que tienen derecho de acuerdo con la Ley General de Víctimas. Sin embargo, escucha esto. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha podido realizar el pago, que asciende a 8 millones de pesos, porque dicen que no hay presupuesto, que están a la espera de que la Secretaría de Hacienda autorice recursos para ello. Desde el 6 de febrero de este año, las víctimas presentaron una demanda de juicio de amparo ante lo que consideraron una omisión de parte de la CEAP, de la Comisión. Para cubrir el depósito, continúan sin recibir el pago. Le agradezco a Reina Velasco, asesora jurídica de las víctimas de los atentados de Morelia, que nos regale su valioso tiempo. Buenas noches, por favor, platíquenos cómo se ha vivido todo este proceso. Hola, buenas noches, Pedro, un saludo para ti, tu auditorio. Pues mira, este procedimiento ha sido, como tú lo dijiste, demasiado largo. Las víctimas iniciaron este proceso para poder tener acceso a la compensación subsidiaria, un derecho que les otorga la Ley General de Víctimas, en el 2018. Para ello tuvieron que pasar diversos procesos judiciales, uno para que les reconocieran la calidad de víctimas, otro para que después de todo esto la comisión emitiera una resolución, y desafortunadamente hoy que ya tienen una resolución donde les reconocen este derecho, donde la comisión cuantifica cuál es el monto que les va a otorgar por los daños que se les han generado, pues bueno, ahora hay que combatir las omisiones de la comisión, que argumenta que no puede cumplir con la resolución, al menos en octubre del año pasado, que fue cuando la emitió, a la fecha. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, no tiene recursos suficientes como para poder cumplir con su propia resolución, algo que realmente es desesperante para las víctimas, y estamos hablando que en 2 meses estamos ya en los 16 años de este hecho. Entonces, claro, pues es desafortunado para las víctimas. Ahora, ¿legalmente pueden llegar a hacer que suceda, que obtengan recursos de algún lado y que se los den? Porque entiendo que esto accedieron porque es una prestación que tiene la comisión al no haber alguna persona procesada, declarada culpable por este hecho, ¿no?, del 2008. Sí, no hay forma de que la comisión no cumpla con el pago de esta compensación en favor de las víctimas. O sea, es un derecho
que ya les reconocieron y que en este momento que está en manos de la Comisión de Víctimas cumplir con la resolución, independientemente de si tenga los recursos para su operatividad o de si Hacienda tiene recursos o no, tendría que estar cumpliendo. Desafortunadamente, pues para que podamos llegar a este cumplimiento de resolución y que les otorguen el pago, pues tuvimos que irnos a una instancia judicial. El juez de amparo ya les concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y ordenó que se cumpliera con el pago. Desafortunadamente la comisión se inconforma y hoy nos tienen un recurso de revisión ante un tribunal colegiado y bueno, este será el que tenga la última palabra. Honestamente dudo mucho que un tribunal colegiado permita a la comisión que siga violentando los derechos de las víctimas. En dado caso que la resolución no les favorezca, ¿tienen ya algún plan B? En este momento no te podría decir que tenemos un plan B porque confiamos en que las víctimas tienen la razón. Ahora, independientemente de que estamos en el recurso de revisión, en días pasados se presentó una solicitud a la comisionada ejecutiva a efecto de que nos informe por qué no está cumpliendo. Digo, ya nos lo dijo a través de los amparos, pero este tema tendría que estarse ya resolviendo independientemente del recurso de revisión. Es un derecho que la propia comisión reconoció en favor de las víctimas y sería ilógico que a estas alturas se negara a cumplir. Digo, sí nos dijo no tengo dinero, pero sí o sí tiene que cumplirles. ¿Pero no les dijo algún plazo de espérense tantito a que en tal mes se estima que pueda llegar recurso para poder pagarles? No tiene un plazo que nos hayan referido, toda vez que ellos están en este momento dependiendo de los recursos que la Secretaría de Hacienda les asigne para efectos de cumplir con esta y todas las resoluciones que en otros casos emitan en favor de las víctimas. Pues Reina, le agradeceremos que permanezcamos en comunicación, por favor, y que nos pueda ir informando de lo que va sucediendo en este proceso legal para darle seguimiento y darlo a conocer en este espacio. Claro que sí, te agradezco por el espacio brindado para las víctimas. Gracias, Reina. Buenas noches. Buenas noches. Es momento de las crónicas del adiós, los últimos 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una crónica de Carlos Díaz Barriga. Fin de semana a Chiapas, a Tabasco y a Veracruz. Primero a La Concordia, para inaugurar al fin un puente prometido hace 50 años. Los mejores trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores del mundo son los mexicanos, ¿verdad? Todos. Los albañiles, los fierreros, los soldadores, todo. Hacen obras como esta. Habla de la importancia de que llegue una mujer a la presidencia. Aunque no le guste a los machines y al que no le guste, que se vaya a Palenque, Chiapas. Hoy ahí, zona de conflicto entre grupos criminales. Las comunidades pegadas a la frontera están huyendo de Guatepeor a Guatemala. No me ha gustado, se los digo, lo que ha estado pasando últimamente. Por eso tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar. Todos a una. De ahí a Paraíso es la inauguración de la refinería de Dos Bocas. El mandatario se despide. Llegamos a Sayula, en Veracruz. El presidente está de luto. Le han avisado que murió José Agustín Ortiz Pinchetti, compañero de lucha, y alguien cercano al mandatario me dice, era su hermano. Claudia Sheinbaum habla ese día y habla con claridad. Que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones. El presidente les habla en veracruzano. Humillaban al pueblo. Eso ya se fue al carajo. ¡Al carajo! Celebra otra vez a Claudia. Por eso estoy muy contento. Ya hasta quisiera yo que fuera el día de entregarle la banda. ¡Viva Veracruz! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva México! En Minatitlán da otro espaldarazo.
espontáneo e inédito. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor. Confieso que estoy tranquilo, no quiero adelantar vísperas, pero pronto voy a dar gracias al Creador y gracias a la vida. Hasta ahí, la octava gira conjunta del adiós. Hablando de Claudia Sheinbaum, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, confirmó que iniciará la resolución de los juicios de inconformidad contra los resultados de la elección presidencial. Tal como reveló Milenio este lunes, el tribunal propondría a la virtual presidenta electa como fecha tentativa el 14 de agosto para reconocerla como presidenta electa. Tras la reunión de esta tarde con las magistraturas y el equipo de Sheinbaum, Mónica Soto confirmó que será el 14 de agosto cuando declaren validez en la elección y 15 de agosto entregarán la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum. Lunes de Punto Medio, le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Cecilia Vadillo, militante de Morena y analista política, y Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, que estén con nosotros para hablar sobre la desaparición de organismos autónomos. Bienvenidas, bienvenido. Hola, buenas noches. A ver, pues, vámonos directo al tema, Ceci. Es un dictamen que ya la semana pasada estuvo en la Cámara de Diputados, y entonces, ¿por qué es la necesidad de trasladar estos organismos? Pues mira, realmente hay que entender de dónde vienen los organismos autónomos y por qué se crearon. La realidad es que fue una iniciativa neoliberal, hay que decirlo así, que viene de proyectos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y bueno, ya sabemos este conjunto de organismos internacionales que impulsan el programa neoliberal, que lo que implica es desfragmentar el Estado, debilitarlo, pero lo que genera en la realidad es una duplicidad de funciones. Muchas de las funciones o atribuciones que tienen los organismos autónomos ya las tienen las secretarías, y pues realmente lo que, pues como decía, se genera mucha duplicidad de funciones en temas de energía, de economía. Entonces, lo que se plantea pues es regresar esas atribuciones al Estado, fortalecer al Estado, pero también pues terminar con este gasto, porque realmente son instituciones muy caras para la ciudadanía, que dicen representar un contrapeso, pero que en la práctica, desde que existen, no hemos visto esos resultados que plantean, pero sí una burocracia muy cara, porque son carísimos. Las personas los funcionarios públicos que trabajan ahí no se han bajado los sueldos, entonces tienen sueldos por arriba de lo que tiene el resto de la burocracia, y bueno, pues han ocasionado un gasto excesivo para la sociedad mexicana sin algún resultado. Juan. Este dictamen es producto, Pedro, no de otra cosa que del capricho presidencial y de las ocurrencias que hay en Morena. Justamente de todo lo que comentó Cecilia, pues no hay ni una distinción de un órgano con otro. Hablan de todos los órganos como si fueran lo mismo. Para poner un ejemplo de muchos de los que hay, y hay de todos. En el tema de las telecomunicaciones, precisamente se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para limitar el poder de las grandes empresas en México, como el caso de Telmex en el sector de telecomunicaciones, en el caso de Televisa, en el tema de la televisión. Cuando se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones no había red compartida, el espectro era absolutamente insuficiente, no había tercera cadena de televisión a nivel nacional, y los costos de los usuarios de los servicios de telecom se han reducido hasta en un 30%. Además de que, por ejemplo, se eliminó la larga distancia nacional, que era una cosa que sucedía hace más de 10 años. Entonces, decir que eso, que cuestan mucho, bueno, pues entonces se podrían hacer la reducción de sueldos, se podría plantear otro tipo de alternativas, pero plantear que se les quite la autonomía me parece que es acabar con una lucha que en muchos sentidos venía desde la izquierda, por precisamente tener agencias independientes que combatan a los grandes poderes de este país. Jackie. Aquí lo único que estamos de acuerdo es que nada es perfecto y todo es perfectible. Lo que no te dicen, disfrazando lo de los costos, es que te quieren quitar derechos. Quieren centralizar el poder y seguir teniendo más y más y más poder. Y los primeros dos derechos que te quieren quitar es el acceso a la información y la protección de tus datos. Los quieren tener ellos, los quieren manejar ellos. Y así como el presidente se ha dedicado a violar estos mismos derechos, publicando números y información privada de muchas personas de la oposición, eso es lo que quiere el gobierno, quitarte tus derechos.
como el acceso, repito, a la información y el cuidar tus, se me fue. Costos de telecomunicación. Sí. Y, por ejemplo, también, retomando el tema que decía Juan de la COFESE y la telecomunicación, en el capítulo 18.7 del TEMEC está que nos obliga y estamos obligados a mantener organismos autónomos para la regulación de exactamente estas telecomunicaciones. Entonces, no nada más es una idea del presidente, es toda una reforma que quieren y simplemente tener más poder, repito. Ceci, ¿quieren quitar derechos? No, para nada. Por ejemplo, el tema del acceso a la información me parece un caso muy particular y que creo que ejemplifica perfectamente lo que queremos hacer. El INAI nunca es el que da la información. El INAI solicita a las secretarías de Estado o a cualquier organismo, en dado caso, que presente la información. Es decir, quien presenta la información ya son en sí las secretarías. ¿Qué es lo que hace el INAI? Gestiona esas solicitudes. No significa que eso se va a eliminar, que la gente ya no va a poder solicitar información sobre el Estado, sino que no necesitamos una burocracia enorme que nos cuesta más de 1,000 millones de pesos para gestionar solicitudes de información que de entrada no las responde el INAI. Cuando tú preguntas algo al INAI, lo manda a una secretaría y es la secretaría la que te emite la resolución, la información. Entonces, en realidad, como muchos casos que están ahí, que son muy grandes y que no resuelven necesidades. No queremos quitar ningún derecho, pero sí queremos abaratar el Estado para poder garantizar más de lo que ha garantizado la Cuarta Transformación como obra pública y programas sociales. Siguiendo con el caso del INAI, Juan, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el caso del INAI es muy claro. Efectivamente, en el pasado se hacía la solicitud directamente ante la Secretaría. Lo que no se vale es que la propia Secretaría se califique a sí misma de si entregó una información suficiente y confiable al ciudadano. Precisamente necesitamos un órgano intermedio que esté encima de las secretarías, que esté encima de los órganos que tienen que dar esa información para que efectivamente la den. O sea, no podemos que la Secretaría de Gobernación califique su propia la emisión de su información y si no, pues tenemos que recurrir a la Secretaría de la Función Pública, que también es parte del Poder Ejecutivo Federal. Precisamente por eso se construyó un órgano con legitimidad propia y neutral que califique las solicitudes de información. Entonces, otra vez, me parece que tenemos que revisar caso por caso cuáles han sido los resultados. Me parece que en prácticamente todos los casos hay resultados concretos y palpables. Y me parece que con el argumento de abaratar el costo del Estado, efectivamente muchos derechos, como comenta Jackie, pues sí están en riesgo. Jackie, respecto al INAI. No se puede ser juez y parte. Si así, con el INAI que tenemos, que es un logro de muchísimas personas para que tengamos acceso a la información y en qué se gasta nuestro dinero, nada más en este gobierno, el Andrés Manuel, porque es el cabeza, ha prohibido dar información en 27,000 solicitudes. 27,000 solicitudes. En los últimos 3 gobiernos es el gobierno más opaco. Y todo lo pone en pretexto con el tema de seguridad nacional. Sí, seguridad nacional, el tema de una escultura que compró, por ejemplo, el Ejército. Una escultura que costó millones. ¿Qué caso tiene decir y ocultar esa información? O el balastro, que ya supimos que el balastro del Tren Maya, que carísimo, porque hablando autorizado, pero el Tren Maya ha salido carísimo, 511,000 millones de pesos. Pero bueno, el balastro que sí parece y aparentemente surtido por el mismo hijo del presidente y por amigos del hijo del presidente. Entonces, ¿qué es lo que quiere este gobierno? Desaparecer el INAI, no por abaratar costos, porque el presupuesto del INAI en este año fue de 11 millones de pesos. Que no le digan y que no le cuenten, porque vienen a decir que el dinero y que 1,000 millones del INAI, no es cierto. Son 11 millones lo que cuesta el INAI. Así que lo único que quieren es ocultar más información en este gobierno. ¿Ceci? Sí, bueno, me parece sobre todo relevante hablar, o sea, ella misma creo que se está respondiendo, o sea, y no por criticar al gobierno, pero si están diciendo que no está brindando la información y que no es capaz, pero estás diciendo que no funciona, acabas de decir que no funciona, acabas de decir que no funciona. El que no quiere dar la información es el gobierno. Déjame nada más, permíteme hablar. A ver, vamos a dejar que Ceci termine la idea. Como que creo que se contestaron mutuamente, porque dicen, no, es que necesitamos al INAI para que brinde información, pero el INAI solicita información y el gobierno no la quiere dar, no es el mecanismo para hacerlo. Sin duda hacen falta muchísimas maneras de garantizar más transparencia en nuestro país, pero el INAI, de nuevo vuelvo a lo que decía al principio, no ha dado los resultados
que esperábamos, no ha garantizado, por ejemplo, pongo el ejemplo piensa el ejemplo de la DIP. Ocultar la información. Piensa el ejemplo de la DIP, la agencia digital en la Ciudad de México, de innovación pública, que ha transparentado, hecho accesible muchísima información para los ciudadanos de todos los tipos. Y sin que el ciudadano tenga que preguntar, la DIP presenta. Y también está la posibilidad, por supuesto, de preguntar y de gestionar. Pero que sea un tercero el que pregunta la información a las agencias del Estado no significa que van a responder más. Y eso lo hemos visto no solo en este gobierno. Pero no lo hemos visto solo en este gobierno, sino en muchos otros gobiernos. Se trata de un instituto que no ha garantizado ese acceso a la información. Yo concuerdo, hay que perseguirlo, hay que ser más transparentes, hay que garantizar información. Pero el INAI tiene muchos años que existe y no lo ha garantizado en ninguno de los gobiernos. Sin embargo, a través del INAI es que se han podido obtener la información pertinente para las investigaciones de la estafa maestra, de Segalmex, incluso, ¿no? La Casa Blanca. La Casa Blanca también. No, sin duda, a ver, o sea, hay que perfeccionar el mecanismo, pero yo no... ¿Ustedes lo quieren eliminar? No tiene que ser tan caro, no, porque él nada más solicita la información. Lo que por eso, démosle más dientes, démosle más dientes, el que brinda la información son las instancias del gobierno. Para darle dientes. A ver, pero no es, o sea, esa es una pequeña cosa, no se necesita, y no son 11 millones. Cualquiera que piense que una estructura burocrática cuesta 11 millones, no conoce cómo funciona el presupuesto. El presupuesto en este país. En dado caso, 11 millones los sueldos de sus funcionarios al año. Son 11 comisionados que ganan 200,000 pesos. Nada más saca la cuenta al mes. Nada más saca la cuenta y te da tus 11 millones. Y nada más te da tus 11 millones. Entonces, un cuestionamiento que se ha hecho mucho en esta mesa, hemos tocado el tema en varias ocasiones, es respecto a si no terminará habiendo un autoritarismo por parte de la propia autoridad en decir, no, pues es cuestión de seguridad nacional y no te puedo dar la información que estás pidiendo, al no tener a un tercero que lo esté obligando a que dé la información. ¿Hay garantía en que esto no sucederá? A ver, pero entonces yo creo que ahí tendremos que irnos a ver cómo se clasifica la información y eso ya es otro tema. O sea, el INAI... La compra de vacunas, podemos reevaluar cómo se clasifica la información que está en materia de seguridad nacional y qué eso no es seguridad nacional. Reevaluemos esa reforma. Eso no tiene nada que ver con el INAI. Por eso, pero estamos discutiendo qué es el INAI. No estamos hablando qué es seguridad nacional y qué no. Ese sería en dado caso el debate. No sé si lo has tenido que utilizar, pero muchísimas personas, por ejemplo, mi familia se utilizó el INAI para solicitar las semanas cotizadas de mi papá. No solo es el tema del gobierno, sino semanas cotizadas, los expedientes médicos. ¿Sabes qué es lo que más solicita la gente al INAI? Por eso repito, los expedientes médicos. Mecanismo no tiene que desaparecer. Entonces, o sea, no se necesita una burocracia gigante como la que está ahorita para garantizar lo que tú estás pidiendo. Sin duda ese mecanismo tiene que existir. Tienen que existir, sin duda. ¿Y si el IMSS no te lo da? Pero no se necesita una burocracia de 1,000 millones de pesos para cumplir gestiones de solicitud de información. Juan. Me parece que la propia Cecilia se está respondiendo. Ella misma ha dicho, hay que mejorar, hay que innovar o hay que adelgazar la burocracia. Bueno, adelgacemos la burocracia. Tengamos un debate serio y profundo de en qué está costando de más el INAI y cómo se le puede reducir su presupuesto. Pero decir que hay ciertos problemas, que por cierto no los has comentado de manera concreta, y entonces a partir de eso decir hay que eliminarlo por completo, es lo que es absolutamente delirante. O sea, que en ningún país serio del mundo sucede este tipo de soluciones. Otra vez en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un instituto que sigue funcionando y funcionando muy bien, que lleva muchos años funcionando, que si hoy no lo no lo escuchamos más, pues es porque su propósito central en muchos sentidos se ha cumplido. Pero entonces decir que porque el INAI tiene ciertas áreas de mejora y no empezar a discutir esas áreas de mejora, sino decir, es que mejor hay que desaparecerlos porque cuestan mucho. Pues con ese argumento podríamos desaparecer muchísimas otras secretarías de Estado. Si seguimos con ese argumento de que cuesta mucho, hay que ver dónde cuestan de más, qué omisiones están teniendo, dónde están sus errores, dónde están sus fallas en los diagnósticos y las fallas en las soluciones, para entonces mejorarlas. Pero decir, hay que desaparecerlo y regresar todas las secretarías como ocurría hace más de 15 años, me parece que es un retroceso y un nivel de debate absolutamente lamentable. ¿Quieres responderle algo? Sí, a ver, no se trata de eliminar la duplicidad de funciones, repito, de fortalecer las instituciones que tenemos, como las secretarías, o sea, no va a desaparecer del todo la función, y eso es muy importante. En el caso del Instituto Federal para la regulación que menciona el compañero, pasaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como por eso pasa ahí y las atribuciones pasan allá. Se trata de
fortalecer al Estado. Se ha dividido, se ha fraccionado. Tenemos que pagar edificios, burocracia. O sea, en cada una de las cosas. El Estado lo han pulverizado en lugar de regresarlo y que sea un Estado más fuerte y capaz de atender. ¿Y por qué se hizo eso? Y que las secretarías sean fuertes. ¿Por qué se ha ido fragmentado? Hay un modelo que justamente, que es el modelo neoliberal, que consiste en debilitar al Estado mediante este tipo de fraccionamientos. Pero estos órganos son parte del Estado. Son parte Están en la de un programa. Como parte de un Estado regulador. Sí, que precisamente lo separamos de ahí porque necesitamos órganos con independencia del Poder Ejecutivo para regular a los grandes actores. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque no podíamos depender en que el Ejecutivo, por su buena voluntad, regular a esos actores. Entonces me parece que precisamente es contrario a la política neoliberal, es regular a esos grandes actores y pero esos es que no vas a terminar con la regulación, es que no vas a terminar con la regulación. No, nada más que ahora va a depender del Poder Ejecutivo que no tiene ningún incentivo para hacer. Pero al final de cuentas se han vuelto espacios gigantes donde va justamente muchísimas personas. Tú vas a estar en la Cámara de Diputados, entonces tengamos una discusión pertinente sobre dónde reducir los costos, pero no entonces decir hay que eliminar absolutamente todo porque no me gusta que haya poderes autónomos. Jackie, ¿querías preguntarle algo? Sí, quería preguntarte, Ceci, ¿cómo le van a hacer con el TEMEC? Porque ahí está muy claro que necesitamos organismos independientes que regulen a las telecomunicaciones y lo quieren desaparecer. ¿Cómo le van a hacer con el TEMEC? Habrá que revisar. Dile al público cómo le van a hacer con el TEMEC. Habrá que revisar esa parte, pero revisar otra vez el TEMEC. No, por eso, pero y parece que ahí viene Trump. Entonces, este gobierno se está haciendo bolas. En fin, mira, Ceci, te voy a decir una cosa. Es muy fácil. Hice un análisis porque lo hemos discutido aquí varias veces, sobre todo el presupuesto, y que dicen que se quieren ahorrar 100,000 millones de pesos, es lo que dice el presidente, ¿no? Yo tengo una propuesta. ¿Sabes quién tiene 90,000 millones de pesos? Un fideicomiso de la Sedena. Un fideicomiso de la Sedena. ¿Por qué no vamos con el fideicomiso de la Sedena y lo ponemos para lo que requiere el gobierno? ¿Qué te parece? No, pues ¿lo podemos presentar? No, es que creo que hay que hacer unas clases de administración pública porque una necesidad, prioridad es el tema de la seguridad. No podemos desproteger a la ciudadanía, quitarle el dinero que se destina a la seguridad de los mexicanos. Muy bien en seguridad, pero ha brindado resultados, no como el INAI. ¿Qué resultados? Dios mío, estamos muy seguros en este país. A ver, el tema de la seguridad dejémoslo para otra ocasión. Si quieres, concluye y contigo terminamos ya esta mesa. No, yo creo que hay una manipulación, como siempre, maniquea de mucha la información. Lo que queremos hacer con el tema de los órganos autónomos es eliminarlos, incorporar sus facultades a otras secretarías que se encarguen de las actividades que hacen, porque no han brindado resultados en los años que han existido, y garantizar que estas facultades se cumplan en estas instituciones, terminando con la duplicidad de funciones. Una última pregunta, ¿para qué sería destinado el dinero? Pues hay muchísimas acciones que hay que hacer en este momento en el gobierno. Se está planteando un sistema nacional de cuidados que será fundamental para garantizar a las mujeres derechos en ese sentido, mayor justicia, reforzar el tema de la justicia. Yo creo que hay programas sociales, es decir, muchos de los trenes. La doctora Claudia planteó el tema de los trenes, que será fundamental para garantizar conectividad. Entonces, bueno, creo que hay muchas acciones y estos no han tenido los resultados que queremos y la ciudadanía queremos, y han mandatado el plan C, que justamente indicaba como una de las reformas terminar como los órganos autónomos. Pues bueno, seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches. Pausa y regresamos. La candidata demócrata Kamala Harris redujo su búsqueda de compañero de fórmula para la vicepresidencia a 2 finalistas, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Se espera que la vicepresidenta de Estados Unidos anuncie su decisión antes de su primera aparición pública programada para la noche de mañana en la Universidad Temple de Filadelfia. A una semana de la elección presidencial en Venezuela, la polémica sobre los resultados continúa. Recientemente, un análisis realizado por The Associated Press junto al diario estadounidense Washington Post reveló discrepancias sobre los votos que dio el triunfo a Nicolás Maduro al procesar más de 24,000 imágenes de actas electorales proporcionadas el viernes pasado por la oposición. Edmundo González habría recibido 6.9 millones de votos, mientras que Maduro 3.1 millones, es decir, cerca de 3 millones menos de lo que la autoridad electoral venezolana reporta.
A través de una carta publicada en redes sociales, María Corina Machado y Edmundo González dijeron que ante Venezuela y el mundo entero, la victoria de la oposición fue abrumadora. Sin embargo, señalaron que ante la negativa de Nicolás Maduro para reconocer su derrota, ha lanzado una ofensiva para ocultar la verdad, por lo que hicieron un llamado a militares y policías para frenar los ataques e impedir la continuación de un régimen que no respeta los resultados. Y luego de que esta carta fuera publicada, la Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal en contra de María Corina Machado y Edmundo González por la presunta investigación a la insurrección a funcionarios policiales y militares. El fiscal general indicó que se iniciarán las averiguaciones por la abierta incitación para la desobediencia de las leyes. Ante esto, Estados Unidos aclaró su postura sobre el reconocimiento del triunfo de Edmundo González en la elección presidencial, luego de que el pasado jueves el secretario de Estado Antony Blinken reconoció la victoria electoral del candidato. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aclaró que aunque toman a Edmundo González como el vencedor de los comicios, aún no lo hacen como presidente electo del país, por lo que pidió al chavismo y a la oposición negociar una transición democrática. Así la información internacional. Pausa y regresamos. Hablemos de Dominga, la revista digital de Grupo Milenio, con Salvador Frausto. Bienvenido, Salvador. ¿Qué nos tienes esta semana? Buenas noches, Pedro. Pues bueno, traemos un perfil del Mayo Zambada en el que se revela una historia que resulta muy interesante y muy chismosa, por cierto. Resulta que el 9 de septiembre del 2009, es decir, el 9 del 9 del 09, atraparon al Mayo Zambada en un avión. Y llegó Genaro García Luna, que era entonces el secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón. Ya lo tenía, les habían dado el pitazo, pedía el gobierno de Estados Unidos $10 millones por él en aquel tiempo, y resulta que hace una llamada el Mayo Zambada y al poco rato lo dejan ir. Esa historia, ¿cómo?, que había sido relatada por algunos periodistas, hay un autor de narcocorridos, Cachuy Rubio, que incluso grabó un disco con esta historia y que nos cuenta con mucho detalle todo el asunto de cómo la gente del Mayo llegó con él a pactar que se contara esa historia. Es decir, el Mayo quería presumir en el 2009 que fue atrapado y liberado con una llamada telefónica, y existe ese corrido, está en YouTube y tiene un montón de reproducciones. Entonces recuperamos como parte del perfil esos momentos del Mayo Zambada en que era el dios de las drogas en México, era un tipo súper poderoso, temido por incluso por sus socios como el Chapo Guzmán y sus ahijados, los Chapitos y demás. Entonces esa historia la contamos en esta historia de Dominga, que se publica, como sabes, a partir del domingo, pero lo recuperamos. Hoy está en el home de milenio.com y ahí pueden visitar ese perfil de mi compañero, de mi colega Alejandro Almazán. Pedro. Y hay otros interesantes, ¿no? También. Así es, traemos un reportaje sobre el meteórico ascenso del doctor Simi, pero de toda su iconografía. Es decir, este mono de peluche que llega hasta Taylor Swift, Adele, que ya lo quiere mucho. Un montón de artistas se los avientan en los conciertos y algunos los coleccionan y los guardan en sus cuartos. A Rosalía también. Entonces Rosalía se ha convertido en un ícono de la cultura popular, sobre todo en los conciertos. Y finalmente tenemos una entrevista exclusiva con el rey del vudú en Haití. Temoris Greco logró llegar a él allá en Puerto Príncipe y habló con él y dice básicamente que los soldados que se encomiendan al vudú no reciben, si reciben balazos, no se mueren. Órale. Pues y ese es el gran secreto con el que pueden derrocar a la oligarquía allá en Haití, Pedro. Pues muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Y acá de este lado, aquí está el QR para que pueda ver estas historias. Gracias. Gracias, Pedro.
Alex, Loe, buenas noches. Habrá Buenas medalla noches. para México otra vez. Una medalla nuevamente es la que se está jugando Marco Verde, que asegura por lo menos la de bronce. No sabemos si podemos llegar a plata o inclusive a oro, pero la de bronce ya la tenemos asegurado, categoría 71 kilos, y lo logra justamente al vencer al representante de la India. Ahora se viene un combate bastante importante contra el británico Louis Richardson en la antesala de la pelea, pero yo creo que nos huele a oro, ¿eh? Nos huele a oro. Mañana martes 6 de agosto, 1:45 de la tarde, vamos a estar viendo el combate de este mexicano, que inclusive pues ya fue aplaudido por grandes pugilistas mexicanos como el Canelo Álvarez. Y bueno, me tocó ver el video de cuando va saliendo y su familia lo abraza y le echa porras y todo. Qué bonito, ¿no? Ver eso. ¿Y qué hay con el equipo de natación artística? Ya debutaron, ya tuvieron su primera participación justamente en esta justa veraniega, y la verdad es que no nos fue como nos gustaría. Las llamadas sirenas mexicanas tuvieron una buena presentación, sin embargo, bueno, pues por ahí tienen ciertos errores. Después de 28 años regresa esta disciplina a competir, mexicanas a competir en esta disciplina desde Atlanta 1996, que no se tenía participación justamente en esto, y ahora las sirenas mexicanas nos representarán y nos van a representar bien. Ahora, en esta competencia pues fue algo bastante importante, y hay que recordar que son 3 fases de la competencia, se van a sumar los puntos y de eso salen las preseas, pero no empezamos de la mejor manera, Pedro. Entonces por ahí también Nuria Diosdado nos dijo que ellas van a competir, pero no esperan tampoco medalla por la poca preparación que pudieron tener antes. Oye, y quien sí tuvo medalla fue la brasileña, ¿no? Sí. En gimnasia, en donde hay una fotografía, un video buenísimo en donde esta mujer Simone Biles, siempre pronuncio mal el apellido, Simone Biles, que es la más grande, ¿no?, en la historia de Estados Unidos, le hace reverencia porque le ganó. Sí, y es que yo creo que estamos justamente frente a la brasileña. La única mujer que le puede competir a Simone Biles se llama Rebeca Andrade y le gana la medalla de oro en pues esta disciplina de piso. Tiene unas actuaciones espectaculares, pero no solo fue en el ejercicio de suelo, sino ha sido en cada uno de los ejercicios en donde la brasileña se ha mostrado pues muy fuerte, muy interesante, y es justamente esta imagen la que tú nos dices, y es la reverencia y es lo bonito de estas justas, ¿no, Pedro? Y a ver, claro, no sé si compartes la idea, pero es justamente reconocer el esfuerzo, y no ha de ser fácil competir con los mejores del mundo como Simone Biles. No, sin duda alguna que no. Y estaba viendo el video y veía cómo fue la mujer que ganó el tercer lugar, la que voltea con Biles y le dice... Y Biles le dice, sí, hagámoslo. Sí. Y la otra se queda como, ¿de verdad? Ah, bueno, sí lo hacemos. Pero qué gran trabajo, ¿no? Resaltar el trabajo de otra mujer. Y justamente, y Rebeca se convierte en la brasileña con más preseas. Pues muy bien, Alex, gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Y gracias a usted por el honor de su sintonía. Buenas noches.